¿Qué tal, amigos y amigas de A los Cuatro Vientos? Estamos de nueva cuenta transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en un lugar muy bonito, un restaurante aquí en la colonia Roma, de la capital de la República, que se llama Un Lugar de la Mancha. Fíjese nada más qué nombre tan hermoso, ¿no? Y pues en este momento tenemos una conversación, vamos a iniciar una entrevista con Alicia Aragón Castillo y su servidor Javier Cruz, de A los Cuatro Vientos, con un activista político, un hombre sí de izquierdas, ¿sí? Jesús Sosa Castro. Aparte, Jesús, de que nos brinda su amistad, es también colaborador, articulista de A los Cuatro Vientos, y usted de seguro conoce muchos de los trabajos que hemos publicado en nuestras páginas y en todas nuestras herramientas en internet, porque pues es un crítico, pero siempre con argumentos, siempre con datos duros, siempre con objetividad, y eso lo hace muy grande. Y tenemos el orgullo de tenerlo en este momento, de conocerlo en lo personal, ahora sí, físicamente, a Jesús Sosa Castro. Jesús, Olga Alicia, bienvenidos. Adelante, por favor. Olga. Bueno, pues amigos de Cuatro Vientos, disculpen ustedes que hable en primera persona así, pero para mí este día es motivo de una alegría muy grande, porque he tenido la oportunidad de un reencuentro en persona con Jesús Sosa Castro, a quien conozco desde hace muchísimos años, y la vida nos apartó un tiempo y nos reencontramos, ya él como articulista de SDP Noticias, SDP Noticias. Así es, y nosotros en Cuatro Vientos de inmediato le echamos el ojo, dijimos: Jesús, tienes que escribir para Cuatro Vientos. Jesús es un militante muy destacado de la izquierda mexicana, tiene 60 años nada más de militancia política, fue un miembro dirigente del Partido Comunista Mexicano, y prácticamente no ha habido lucha importante en el país, principalmente en el centro del país, donde Jesús Sosa Castro no haya participado. Obviamente ahora es miembro de Morena, pero es, lo digo con mucha frecuencia, de las voces más críticas que podemos encontrar en Morena, y a la vez de las más congruentes y más leales al proyecto profundo de Morena en cuanto a la transformación que se propone realizar en el país, y que Andrés Manuel López Obrador ha definido como la cuarta transformación. Así es que vamos a hablar con Jesús con motivo también del 68, de este legado histórico que nos ha dejado el 68 a los mexicanos, y por supuesto la participación que a él le tocó tener en estas luchas, y como legado, cuál es el compromiso que debemos de asumir con aquellas generaciones que hace 50 años entregaron hasta la vida, muchos de ellos, por lograr un México más justo, más democrático, un México para todos. Jesús, muchísimas gracias por aceptar la entrevista con Cuatro Vientos, y bueno, pues empezamos, y para el 68 tenía ya ni más ni menos que unos 10 años de haber ingresado al Partido Comunista. Sí, así es que platícanos, ¿cómo fue que se presenta este movimiento en el país? Porque te tocó vivirlo de cerca, ya como un militante activo. Sí, bueno, quisiera primero agradecerles a ustedes que se hayan desplazado desde Ensenada hasta la Ciudad de México, primero a participar en el 2 de octubre, en la marcha del 2 de octubre, y para estar en condiciones de platicar y de reencontrarnos de manera directa en este momento que se está viviendo en el país de manera muy trascendente, muy importante, ¿no? Quisiera comentar que para mí el movimiento del 68 ha tenido no solamente una experiencia personal, sino un aporte que yo valoro de manera muy importante para el desarrollo intelectual, político, teórico incluso, de varios de los que militamos en el Partido Comunista Mexicano, porque esto significó un aprendizaje muy grande, nos cimbró, nos cambió la manera de ver la vida y demás, ¿no? Pero quisiera decirles de manera concreta que por desgracia el día 2 de octubre
yo no estaba en la Ciudad de México. Ibas para mi tierra. Sí, iba para Chihuahua a cumplir una comisión que me había dado el Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Junto con el maestro Antonio Becerra Gaitán y Jesús Orozco Mendoza, líderes magisteriales y miembros del Partido Comunista Mexicano en Chihuahua, me iba a encontrar con ellos porque teníamos la encomienda de ir a atender una serie de demandas y problemas que tenían los indígenas de la Tarahumara. Esa era nuestra tarea, nuestra misión, ¿no? Y justamente el día que yo salía para Chihuahua, que era el 2 de octubre en la tarde, antes de que empezara el problema en la Plaza de las Tres Culturas, yo estaba tomando el autobús rumbo a la ciudad de Chihuahua, ¿no? Sí. No me enteré de entrada de lo que había pasado, sino hasta mi llegada a Torreón, que allí hizo una parada el autobús, me bajé a comprar la prensa y allí me enteré de lo que había pasado, ¿no? Allí se hablaba de la masacre, de la desaparición, de la intervención del ejército y de lo que había ocurrido en la plaza señalada, ¿no? Obviamente pensé en regresarme para ver qué podíamos hacer como militantes del Comité Central del partido, pero no tenía dinero para comprar el boleto de regreso, ¿no? Te mandaban así con los centavos contados. Exactamente, estrictamente con el pasaje, ¿no? Sí. Y los gastos que teníamos que hacer en el camino. Generalmente cuando llegábamos en esa época a la casa de los compañeros o nos encontrábamos con los compañeros, los alimentos y el hospedaje corría a cargo de los camaradas, de los propios militantes, ¿no? Entonces apostábamos a eso, yo iba muy limitado económicamente y bueno, así llegué a Chihuahua, ¿no? Entonces allí me encontré ya con los compañeros, discutimos lo que había pasado, acordamos hacer una declaración de prensa. No, ningún periódico publicó nada de lo que dijimos y decidimos finalmente pues dar inicio a la tarea que teníamos encomendada. Sin embargo, en horas del día 3 de octubre, el camarada Valentín Campa me hizo una llamada telefónica y me pidió que yo me regresara a la Ciudad de México porque la dirección del partido iba a tener una reunión. Entonces me regresé, ya fracasó lo que teníamos previsto hacer en la Tarahumara, me vine a México, nos reunimos, caminamos por las calles prácticamente discutiendo con los miembros del Comité Central porque la persecución contra los miembros del Comité Central era terrible. No podíamos sesionar en ninguna parte porque había seguimiento de la policía hacia los miembros del CC y bueno, pues estábamos en una situación de riesgo muy grande, ¿no? Entonces acordamos exigir la libertad de los detenidos, el esclarecimiento del nombre de los muertos, de los fallecidos y sobre todo pedir que desapareciera el artículo 145 del Código Penal Federal que tenía que ver con el delito de disolución social, porque cualquier dirigente, cualquier militante social o político inmediatamente era catalogado como una persona que ponía en riesgo la seguridad del país. Jesús, permíteme interrumpirte un momento en tu narrativa, pero me gustaría mucho que también nos dieras el contexto de lo que estaba pasando con el Partido Comunista Mexicano, porque en este momento la historia que tenemos, muchas de las personas que, bueno, yo tenía 11 años, pero sin embargo había conciencia social y en cuanto veíamos a las patrullas y a los militares les gritábamos de cosas, pero el Partido Comunista Mexicano como que en esa época se usaba por parte del Estado mexicano para desacreditar al movimiento de los estudiantes. ¿Qué sucedía con el Partido Comunista Mexicano en ese 68, por favor? Sí. Bueno, y antes, si se puede decir, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Bueno, durante ese justo periodo, el Partido Comunista Mexicano estaba en una situación muy difícil, ¿no? Porque hay que recordar que
meses antes, años antes de 1968, habían ocurrido acontecimientos sumamente graves, ¿no? Les habían asesinado dirigentes importantes. Claro. Por ejemplo, el camarada Hilario Moreno, que era miembro del Comité Central, fue acusado de una conspiración contra el Estado mexicano. Lo persiguieron en una noche del año 1974, 62 más bien, ¿no? 62, fue aprendido junto con su familia, llevado a las oficinas, a las mazmorras del grupo de granaderos, y después lo pasaron al sótano de Tlaxcuaque, donde se encontraban las oficinas, no las oficinas, sino la cárcel clandestina, ¿no? Las mazmorras de la policía. Exactamente. Las mazmorras clandestinas. Bueno, el compañero fue acusado de tener lazos directos con el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el partido de los comunistas guatemaltecos, y lo acusaron de ser el enlace entre los comunistas de Guatemala, los comunistas mexicanos y el grupo que consideraban el grupo que estaba conspirando a nivel nacional y en Centroamérica incluso, ¿no? Recordemos que Hilario Moreno fue apresado, a un compañero lo acusaron que llevaba un beliz con ¿Con el oro de Moscú? No con el oro de Moscú, sino con ¿cómo se llaman estos? Pasaportes. Con pasaportes. Con pasaportes, ¿no? Supuestamente con nombres falsos, que iban dirigidos a ser entregados a las personas que tenían que desplazarse por distintas partes del país para hacer el trabajo subversivo en contra del Estado. Bueno, recordemos que a Hilario Moreno lo asesinaron en la cárcel. Con motivo de ese crimen se desató una oleada muy grande de solidaridad de personas, de intelectuales, apoyando al Partido Comunista Mexicano. Y yo recuerdo que cuando lo fuimos a sepultar, íbamos cerca de 800 personas rumbo al Panteón Español, o no sé cómo se llama el panteón que está rumbo hacia Toluca, ¿no? En la salida de la Ciudad de México. El Panteón Dolores. El Panteón Dolores, exactamente, ¿no? Y atrás de la marcha fúnebre, digamos, iban cerca de 100 agentes de la Policía Judicial, ¿no? Vigilando y provocando a la gente. Entonces, el ambiente que había en contra del Partido Comunista Mexicano era un ambiente de represión, de acoso político. Los dirigentes no podíamos estar en nuestra casa, andábamos a salto de mata, generalmente vivíamos en una casa, en otra, días, semanas, de acuerdo con la situación que estábamos viviendo, ¿no? ¿Qué partidos existían entonces? ¿Existía el PRI? Existía el PRI, estaba el PAR, estaba el Partido Socialista, el Partido Popular Socialista, estaba el Acción Nacional de Seguro. Acción Nacional, desde luego, estaba otro grupo de movimientos que encabezaba, por ejemplo, Rafael Galván, el líder de los electricistas. El líder de los electricistas, y tenían un agrupamiento que creo que se llamaba el MAS, Movimiento de Acción Socialista, algo así, ¿no? De Velázquez. Sí, exactamente. Ándale. Entonces había este tipo de agrupamientos. Pero es interesante que en ese momento las personas que participaron defendiendo al Partido Comunista Mexicano fueron personas muy destacadas. Les voy a dar los nombres porque es importante quienes estaban atentos a lo que estaba desarrollándose en el movimiento en ese momento, ¿no? Estaba Alonso Aguilar, por ejemplo, era un profesor de la universidad, un académico de mucho prestigio. Estaba Javier Poza, que era un pintor, un escultor,
con mucho prestigio en ese momento, y también hubo pronunciamientos de este grupo que él encabezaba a favor del partido, condenando los acontecimientos, los hechos y demás. Estaba Rafael Galván, que dentro del movimiento sindical de ese momento era un hombre muy prestigiado, ¿no? Era el líder sindical más importante de la época del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Justamente. Muy combativo. Luego estaba José Luis Ceseña, un economista, académico también, muy importante de la universidad. Juan Luis Cifuentes, otro prestigiado académico. Carlos Schaffer, entre otros, ¿no? Había muchos, todos destacados, académicos, intelectuales, democráticos, que salieron en defensa del Partido Comunista Mexicano. ¿Revueltas estaba con ustedes o estaba en estos periodos de decisión del Partido Comunista? Bueno, porque tengo entendido que jugó también un papel fundamental dentro del movimiento. ¿Cómo estaba Silvestre con ustedes? No, Silvestre, José Revueltas. José Revueltas, ¿no? Les voy a comentar algo que poco he dicho públicamente, ¿no? En 1963, 64, antes del movimiento del 68, Otón Salazar, que era el dirigente principal del movimiento revolucionario del magisterio, hay que ubicar que este movimiento surge en 1956, sí. 58, 60. Con grandes huelgas nacionales. Así es, ¿no? Y se mantiene el movimiento revolucionario del magisterio hasta 1964 aproximadamente, ¿no? Sí. Pero de 1960 a 1963, la influencia de la Revolución Cubana era muy grande en nuestro país. Claro. Y algunos de nosotros, encabezados por Otón Salazar, pensamos que la salida de los problemas del país había que resolverlos por la vía armada, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana. El foquismo, ¿no? El movimiento, un grupo de revolucionarios se levanta en armas. Guerrilla, pues. En la guerrilla, y el pueblo lo sigue, ¿no? Así es. Las masas organizadas a través de los sindicatos, de los colonos, de los campesinos, arropa a esos guerrilleros y se levanta ya un movimiento revolucionario que derroca al gobierno. Bueno, entonces resulta que en 1963 nuestro dirigente, ya dentro de esta idea de que hay que resolver los problemas por la vía armada, nuestros dirigentes son Otón Salazar y Pepe Revueltas y José Revueltas. Okay. José Revueltas, Otón Salazar y un médico que ahora yo no recuerdo su nombre, ¿no? Eran los líderes de este movimiento. Hacia adentro del Partido Comunista. Más bien fuera del Partido Comunista. Pero es decir, no, éramos comunistas, pero no se sabía en el PCM que andaban para la lucha armada. Exactamente, ¿no? Entonces llegó el momento en el que nos reuníamos, Pepe Revueltas, Otón Salazar, este doctor, yo participaba, y un compañero que desapareció de la escena pública, que se llamaba Rubelio Fernández Dorado. Rubelio Fernández Dorado. ¿Él era de dónde? ¿De aquí de la ciudad? Era de la Ciudad de México. Un maestro que salió de la normal en 1959, fue cesado junto con Otón Salazar en esta lucha magisterial, sindical, y no lo repusieron nunca, porque era un líder dentro de la normal y fuera de la normal. Cuando se dio el movimiento magisterial, era un líder de masas, con mucha influencia en el magisterio, era un gran orador. Qué bueno que lo mencionas, porque son nombres que se han olvidado. Y la figura de Otón Salazar lo abarca todo, y lo que estás diciendo de Rubén son las características de Otón. Entonces uno piensa en Otón, el gran orador, el gran líder. Así es. La fotografía histórica de Otón hablándole a las masas magisteriales en el Zócalo, en fin. Así es. Pero estaba Rubelio también. Así es. Y termino este detalle de Pepe Revueltas. Con Pepe Revueltas, ¿no? Entonces, una vez, en un momento, acordamos
irnos de prácticas a un lugar de mi tierra. Yo soy de la parte sur del estado de Puebla, Sí. en un triángulo en el que está colindando Oaxaca, Puebla y Guerrero. Ok. Soy de la Mixteca poblana, ¿no? Ajá. En una región muy árida, muy llena de montañas, cerros muy agrestes, ¿no? Para el Y mundo de entonces- Tehuacán, por ahí, ¿verdad? Por esa zona. No, más hacia adentro. Oaxaca y Más hacia Guerrero. Oaxaca, perfecto, ok. Ese es un terreno propicio para unas prácticas propias tiro. de una Así es, práctica de guerrilla. tiro. Así es, ¿no? Entonces le llegamos a mi padre, que era un campesino, pues cerca de 30 personas que íbamos supuestamente de cacería, ¿no? Mi padre no sabía nada de esto, lo pusimos en aprietos porque durante 3 o 4 días que anduvimos en esas montañas, pues él nos alimentaba y dormíamos en petates de palma y allí amontonados, ¿no? Pero en una región muy apartada, muy agreste, muy difícil. Y nos regresamos después de esa práctica. Veníamos en un convoy como de 4 o 5 vehículos y a la altura de, en esa época se estaba abriendo casi apenas la carretera que viene de Izúcar de Matamoros a México, Sí. a Cuautla. Ajá. Es una carretera relativamente reciente. Veníamos por allí y se nos descompuso un vehículo a la altura de Amecameca en Ok. la noche. Y bueno, pues el convoy se paró porque uno de los vehículos se había descompuesto. Y estando parados todos en la noche, pasa un convoy del ejército. No iba siguiéndonos, ni Sí, mucho sí. menos. Fue una Fue coincidencia. una Fue fortuito, coincidencia, Ajá. una coincidencia, ¿no? Bueno, finalmente se arregló el vehículo, llegamos a México sin novedad. Las compañeras que iban con nosotros, porque había mujeres también, llegaron aquí a México con las nalgas todas raspadas porque no aguantaron el ejercicio en la montaña, ¿no? Teníamos que bajar en Entonces bajaban esos lugares, ¿no? arrastrándose, Sí, muy agrestes, entonces muy prácticamente empinados. bajaban Ajá. arrastrándose, ¿no? Bueno, les comento esto porque a los pocos meses llegamos a la conclusión de que eso no se nos daba, Está muy ¿no? No pesado, era de para guerrilla. nosotros, ¿no? Eso era para el Che Guevara, que lo habían asesinado. No, pero eso fue en el 63. Eso sí. fue en el 63, 64. Antes, fíjate, hubiera entonces existido un movimiento guerrillero antes de Madera Sí, ¿Sí? y encabezado por un grupo de comunistas, sí, claro. todos, y en la Ciudad de México, Sí. en las inmediaciones de la Ciudad de Sí, México. porque el dato que tenemos, bueno, aparte del movimiento armado de pronto y de pronto de masas que había encabezado Rubén Jaramillo, ¿verdad? Ujú, y así que es. lo asesina Ajá, junto claro, con toda su familia, claro. también militante un tiempo del Partido Así Comunista es, y asesinado por militares junto con su esposa embarazada y sus hijos. Después de eso surge el movimiento armado guerrillero de Pablo Gómez y Arturo Gámez. Así es, en Chihuahua. En Chihuahua. Pablo Madera. Gámez, profesor, y Pablo Gómez, médico, en Madera, Chihuahua, en Así es. 1965. Así es. Estos son los antecedentes más importantes por la vía armada. Están todos los movimientos sociales de masas, Muchas gracias, ¿verdad? mi amor. De los maestros, de los médicos, de los ferrocarrileros, de los electricistas, que anteceden al 68. Pero este dato de que andaban los comunistas organizándose para hacer una guerrilla, para nosotros es una primicia. Sí, totalmente, sí. Jesús. Pero además, bueno, ustedes llegan a la conclusión de que No es lo no suyo. va por ahí. Oye, pero ¿cómo llega entonces Pepe? Sí. ¿Cómo llega finalmente al movimiento del 68? Allá Ustedes voy, obviamente allá voy. van Entonces- y ahí está el Partido Comunista Sí. metido y Sí, nos, sí, sí. nos está vendiendo con los soviéticos, con los barbudos de Cuba. ¿Cómo va? Bueno, ¿Cómo evoluciona entonces? Evoluciona de una manera así impensada, ¿no? Porque se viene, después de 1963, creo que en el 64, la campaña de Ramón Danzós Palomino Sí. como Gracias, candidato a Rafael. la presidencia de la República. Ramón Danzós Palomino, un gran dirigente Campesino, campesino, fundador así es, de lo de- que era en aquel tiempo la Central Campesina Independiente. Así es, de la y ciudad. después
Allá para Baja California, conocen ustedes muy bien, sobre todo en la región agrícola del Valle de San Quintín, a la CIUAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Esta organización la fundó Ramón Danzós Palomino, y estamos ya en el 64, y él es candidato sin registro por el Frente Electoral del Pueblo. En ese momento, muchos que veníamos del MRM, un poco frustrados por el fracaso guerrillero, dijimos, bueno, pues vamos a ligarnos a este Frente Electoral del Pueblo para participar, a ver qué podemos hacer allí. Transformación por la vía legal. Pero la idea central que teníamos, este grupo donde estaba Otón y donde estaba Pepe Revueltas y Rubelio Fernández Dorado, Lino Medina Salazar, Vicente Villamar, Jesús Sosa Castro y otros, ¿no? Íbamos con la idea de cooptar a la gente más avanzada, porque teníamos diferencias con el Partido Comunista Mexicano. La razón es que durante el movimiento magisterial, el presidente, en esa época el secretario general del partido, que era Dionisio Encina, sacó un desplegado en contra de los maestros, en contra de la lucha de los maestros. No, qué barbaridad. ¿Qué personaje fue este Dionisio Encina? Bueno, yo tengo la impresión de que fue un personaje gris, no contribuyó a la unidad del Partido Comunista Mexicano. ¿De corte estalinista? Sí, un estalinista de hueso colorado. Casi todo lo que hacía, lo hacía en razón de las órdenes que recibía por parte de la Unión Soviética, del PECUS, ¿no? Entonces, este movimiento magisterial no gustó a Dionisio Encinas, saca un desplegado condenando al movimiento, y los dirigentes del MRM en esa época, estos que yo les menciono, dijimos, con el Partido Comunista Mexicano no queremos, vámonos con Ramón Danzós Palomino, al Frente Electoral del Pueblo. Bueno, nos metimos al frente todos, y esto nos ayudó, primero porque poco a poco fuimos entrando en contacto con otras personas que históricamente han jugado un papel muy importante. Yo personalmente, junto con Otón y Ramón, nos encontramos con Lucio Cabañas en Atoyac de Álvarez. Él era en ese momento un dirigente magisterial muy importante. Así es. Y bueno, pues entramos en contacto con él, teníamos una relación muy estrecha, pero todavía sin definirnos como miembros del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Sino como MRM, Frente Electoral del Pueblo. Perfecto. Pero ¿qué pasa al final del Frente Electoral? Cuando termina la campaña, nos dimos cuenta que las ideas nuestras de hacer grupos pequeños, muchos de ellos sectarios, muchos de ellos en la oscuridad, digamos, no estaban cuajando. Y lo que la gente quería en ese momento es que tú salieras abierta y públicamente haciendo planteamientos políticos, sociales y demás, ¿no? Y entonces nos ganó la política del Partido Comunista Mexicano, que apoyaba la candidatura de Ramón Danzós Palomino. Al final de la campaña, Otón Salazar, Vicente Villamar, Rubén Fernández Dorado, yo y otros compañeros que sería largo mencionar, decidimos ingresar al Partido Comunista. Ingresamos. Y entonces llegamos al 68 como miembros del partido. Y como miembros del partido, y con una experiencia de masas importante, pues inmediatamente pasamos a ser destacados dirigentes del partido. Otón Salazar, yo, Lino Medina, pasamos a ser miembros del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Y en esa condición, pues nos comisionan para salir al país y construir el partido en distintos lugares. Y a mí me comisionan concretamente trabajar en Sosa Texcoco, toda la región
oriente del Estado de México, con el objeto de entrar en contacto con los trabajadores de Sosa Texcoco, que era una empresa grande en esa época. Conmigo estaba comisionado Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos. Subsecretario de Gobernación. Sí, para el próximo gobierno, a partir del 1 de diciembre. Así es, ¿no? Hicimos un trabajo muy importante. En 1968 el Partido Comunista Mexicano tenía una presencia política en el movimiento obrero y sindical muy importante. Nuestros cuadros sindicales eran Demetrio Vallejo, nada más y nada menos, claro. Era Valentín Campa, estaba Luis Sosa, que ya murió por desgracia, estaba Poblano también. También estaba, ahorita les digo quién otro dirigente muy importante, Guilberto Sandoval, Eduardo Montes Manzano, que era un periodista muy prestigiado del partido, director de La Voz de México, y un compañero muy conocedor de la política, ¿no? Muy formado políticamente, ¿no? Entonces los cuadros obreros, los cuadros políticos, eran muy importantes. Claro, definitivo. Y andábamos, pues, haciendo el trabajo en distintas partes del país. En eso nos ocurre el 68, el 2 de octubre del 68. ¿Ustedes no lo esperaban, Jesús? Bueno, ¿Ustedes fueron sorprendidos también por el movimiento? No, sorprendidos no, porque teníamos el pulso de lo que se estaba moviendo antes del 68, ¿no? La represión ya la sí, tenía. claro, la teníamos encima pero veían la gran inconformidad social. Claro, había un gran movimiento social desorganizado todavía, ¿no? Pero existía. Entonces se viene el 2 de octubre y nos agarra pues trabajando en distintas partes, ¿no? Y ustedes próximos a su conmemoración del aniversario de la Revolución Cubana, del arranque de la Revolución Cubana. Y fíjate qué coincidencias, ¿no? Un incidente estudiantil, eminentemente una represión de los granaderos a este conflicto universitario con ahí fue en Zacatenco. No, perdón, no, fue en la prepa. Aquí por donde está la plaza la Ciudadela, Plaza de la Ciudadela, efectivamente. Exactamente. Y ahí empieza. Yo no estuve, en ese momento no estuve en dos actos muy importantes. Primero, cuando estalla el movimiento en la Ciudadela, y segundo, cuando estalla el 2 de octubre. Yo andaba afuera, haciendo trabajo de partido, ¿no? Okay. Pero otros compañeros estaban metidos en eso, ¿no? De la dirección del partido estaba apoyando al movimiento estudiantil y demás, ¿no? Entonces, yo puedo afirmar que la participación de los comunistas en el movimiento del 68 y del 71, el 10 de junio del 71, que son movimientos que no se pueden desconectar, ¿no? Claro. Son consecuencia uno de lo otro, así ¿no? es. Y el 10 de junio sí me toca participar. Estoy aquí en la Ciudad de México, convocamos a la gran marcha en el campo de Santo Tomás. Sí. Antes del halconazo del 10 de junio, sí. Me gustaría si pudieras darnos como una especie de saldo respecto a los dirigentes y militantes del Partido Comunista que sufrieron la represión, la cárcel, hubo muertos, hubo encarcelados, sí. Quienes fueron, sabemos que prácticamente descabezaron la dirección del Partido Comunista en la Ciudad de México. Así es. Y que los miembros de la dirección nacional, pues muchos tuvieron que irse a una situación de semi-clandestinidad. Sí. Entonces, ¿quiénes son los personajes importantes de esta época que murieron o que estuvieron en cárcel? Sí. Bueno, hay algunos que mueren un poco antes y un poco después, pero resultado de todo este periodo de movilizaciones y represiones contra el partido, ¿no? Algunos de los que son encarcelados, pues desde luego está Valentín Campa, está Gerardo Unzueta Lorenzano, está el compañero Pepe Revueltas, está
Rafael Jacobo, un dirigente muy importante de la SOAC, ¿no? Sí, duranguense me parece. Exacto. Sí. Está ¿quién otro? Bueno, está el Pablo Gómez. Pablo Gómez debe haber sido un estudiante. Dirigente, sí, era estudiante y dirigente del Consejo Nacional de Huelga, uno de los destacados dirigentes del movimiento, sí, claro. ¿No? Y muerto, bueno, pues el compañero Hilario Moreno, sí. Y que otros dirigentes destacados en ese momento, no recuerdo más, ¿no? Jesús, eran dirigentes que habían sido detenidos, incluso algunos de ellos estaban ya detenidos cuando estalla el movimiento estudiantil. Sí. ¿Y quién suma esta propuesta del derogar movimiento? El artículo 146. Sí, pero también de la libertad de los presos políticos, porque todos estos son verdaderamente los presos políticos, ¿no? Sí. ¿Quién lo propone? ¿Tú sabes de dónde surge también esta petición? Sí. Bueno, la decisión surge de un grupo de intelectuales de la universidad y del Instituto Politécnico Nacional, arropados inmediatamente por la dirección del Partido Comunista, ¿no? Claro, los que quedaron fuera del encarcelamiento y de la persecución, pues tomaron las cosas en sus manos. Digamos, en la Ciudad de México, el dirigente principal en ese momento del Partido Comunista Mexicano era Enrique Seno, que es un historiador y un historiador extraordinario, muy destacado. Sí, claro. Entonces estaba en ese comité de la Ciudad de México, estaba Enrique Seno, estaba Gilberto Sandoval, estaba uno que ya murió, que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Estaba J. Encarnación Pérez Gaitán, John Pérez, ¿no? Pérez, un compañero muy sencillo. Así es. Estaba yo en esa dirección del Distrito Federal, y otro compañero que le decíamos Gary, que era de origen español y que era un destacado líder del movimiento obrero y sindical, pero todo el mundo lo conocía como Gary. Ya murió, yo nunca supe su nombre real, ¿ves? Pero Gary era su seudónimo utilizado en la lucha revolucionaria, ¿no? Otra figura muy importante de esos años, que no era militante del Partido Comunista Mexicano, pero que pues fue muy cercano a ustedes, Eberto Castillo. Sí. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía Eberto Castillo? Mira, Eberto Castillo era un dirigente, primero como académico. Él jugó un papel muy importante, como ingeniero tenía un crédito político muy importante, y decide les digo ahorita en qué momento Bueno, mientras consultan, amigos y amigas, les queremos recordar que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en la colonia Roma. Estamos en un restaurante que se llama Un Lugar de la Mancha. Esta entrevista se está realizando el día jueves 4 de octubre del año 2018, y en un momento más vamos a subir esta entrevista a nuestra herramienta en internet, en YouTube, en esta calidad, amigos y amigas, para que usted esté enterado estas historias, de veras, estas anécdotas, todos estos testimonios que nos está regalando, nos está obsequiando nuestro queridísimo amigo y colaborador de A los Cuatro Vientos, Jesús Sosa Castro. Adelante, Jesús. Sí, el compañero Eberto Castillo aparece en la escena pública con una fuerza muy importante cuando en 1968, ¿sí? Miento, en 1978, cuando se lanza la candidatura de Eberto Castillo a la presidencia de la República, 78 o 76. ¿Fue cuando desiste él de la candidatura a favor de Carlos? Ajá. Esto fue hasta el 88. En el 88. 20 años después del 68. Sí. Pero en el 68 Alberto Castillo también es preso, claro. político, un maestro muy destacado. Así es. Y le daba una presencia y una legitimidad muy importante al movimiento estudiantil. Hay que recordar que Díaz Ordaz justifica la represión contra el movimiento
argumentando que se estaba organizando una conjura comunista para derrocar a su gobierno. Y entonces la participación de líderes de izquierda, pero que tienen un reconocimiento social, un prestigio académico muy importante, incluso la participación del propio rector de la UNAM defendiendo la autonomía universitaria, Barros Sierra, todo esto permite que el movimiento estudiantil sea cobijado por la sociedad. Cada vez más va creciendo el movimiento y van participando, involucrándose los propios padres de los jóvenes que veían con simpatía la lucha de los jóvenes por la libertad, por la democracia. Pero Alberto Castillo va a dar a prisión. Así es. Bueno, después funda el Partido Mexicano de los Trabajadores. Así es. Fue uno de los presos políticos junto con todos los que acabas de mencionar. Jesús, con... yo te quiero preguntar esto también, porque son cosas que tienen que esclarecerse, que tienen que transparentarse en aras de conocer la verdad de algo que tú sabes. El Estado mexicano durante los 50 años después del 68 se había encargado y se ha encargado precisamente de mantenerlo ahí, en la oscuridad total, en la opacidad casi completa. Jesús, ¿y cuál era la relación del Partido Comunista, de ustedes como dirigentes, con los integrantes del Consejo Nacional de Huelga en el 68? Por favor, porque también decían que estaban infiltrados. A ver, por favor, platícanos. Dinos, ¿qué sucedió? Bueno, el Partido Comunista Mexicano estaba metido en el movimiento. Un poquito más fuerte. En la dirección, ¿no? En la dirección del movimiento. Eran dirigentes del comité de huelga. Claro. Pablo Gómez, por ejemplo, él era un destacado miembro del comité central. ¿Qué le subas? Era un destacado miembro del comité central. Okay. Pero no solamente él, estaba Marcelino Perelló, que era otro gran dirigente, miembro del comité central del partido y del movimiento estudiantil. Estaba Félix Godet, no sé. Félix Godet guerrerense. Así es. Líder universitario, fue rector, creo, de la Universidad de Guerrero. Así es, ¿no? Y también miembro del Partido Comunista. Así. Dirigente. Y estaba otro compañero que ahora está en Sinaloa, que es diputado federal, no recuerdo ahorita su nombre, pero eran jóvenes en ese momento de la dirección del partido y tenían la encomienda de hacer de este movimiento pues algo que deslindara, que rompiera con la política de represión del gobierno, ¿no? Una cosa que nosotros impulsamos mucho como miembros del partido era una dirección centralizada del movimiento, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Huelga se reunía, discutía las cosas y generalmente las ideas principales de la ruta a seguir había sido discutida previamente por la dirección del partido. Y nuestros compañeros llevaban allí al Consejo Nacional de Huelga las ideas principales, lo cual no quiere decir que siempre se impuso la línea política del partido, porque debo decir que había un gran debate, muchas corrientes. ¿Qué había? Había trotskistas, maoístas, comunistas, anarquistas, había de todo, ¿no? Había de todo. Todas las izquierdas. Todas las izquierdas estaban allí. Foquistas. Así es. Y en consecuencia, yo digo que nadie se puede acreditar el triunfo para sí del movimiento estudiantil de 1938. Y había muchos estudiantes que no pertenecían a ninguna corriente política. Por supuesto. Entonces, el crédito político del movimiento de 1968 no es del Partido Comunista Mexicano, no es de ninguna otra corriente. Las masas estudiantiles jugaron un papel determinante, porque había miles de brigadistas que salían no solamente a los centros educativos aquí de la Ciudad de México, sino al interior del país, llevando la línea del Consejo Nacional de Huelga. Las reuniones que se hacían del Consejo Nacional de Huelga eran reuniones de debate verdaderamente trascendentes, porque había líderes como Félix
Díaz Gamundi o Félix Hernández Gamundi, no recuerdo cómo se llama, un dirigente muy importante. Sí. Estaba este otro que ya murió, que fue el esposo de Fernanda Campa, ¿cómo se llama? No me recuerdo, perdón. Álvarez Garín, ya estaba también. Raúl Álvarez Garín. Estaba Luis de Alba, que estuvo preso también, por cierto, y que ha escrito varias obras sobre el movimiento de 1968. Sí. ¿no? Entonces, eran debates verdaderamente trascendentes, ¿no? Y al final lo que se imponía por mayoría de votos, eso era lo que Jesús, en la dirección nacional del Partido Comunista Mexicano, ¿ya estaba Arnoldo Martínez Verdugo? Arnoldo Martínez Verdugo ya estaba como dirigente principal del partido. Me gustaría que hicieras un perfil de él, porque pareciera ser la antítesis de Dionisio Encinas. Sí, por supuesto. Este dirigente, Arnoldo Martínez Verdugo, tuvo la capacidad para lograr no solamente el crecimiento del partido, sino la unidad del partido. Okay, sí. Valentín Campa, cuando sale de la cárcel, es antipartido. ¿Por qué? Porque Dionisio Encinas había sido expulsado. Claro, había sido expulsado no solamente él, sino varios de los cuadros importantes del partido, este pintor, ¿cómo se llama? David Alfaro Siqueiros, el otro, Diego Rivera, esta compañera que muere, la esposa de Diego Rivera, ¿cómo se llama? Frida Kahlo. Todos estos eran cuadros importantes del partido que habían sido expulsados por el estalinista Dionisio Encinas. Exacto, ¿no? Cuando llega Arnoldo Martínez Verdugo, es un proceso así como de aire fresco, así es, de democratización dentro de la vida interna del Partido Comunista. ¿Lo eligen? Así es, al grado de que la línea estalinista inmediatamente es rota por la política de Arnoldo Martínez Verdugo. El primer caso fue Checoslovaquia, ¿no? Cuando justamente la primavera de Praga, en 1968, exactamente, produce en el PCM el primer sacudimiento contra el estalinismo. Sí. Porque Arnoldo Martínez Verdugo empuja una línea política de independencia del movimiento comunista internacional y empieza a desarrollarse una línea independiente, mirando directamente pues los problemas del país, la idiosincrasia de los mexicanos, la cultura mexicana, la forma de actuar de los políticos en el país, sí, y demás, ¿no? Y Arnoldo adquiere un prestigio enorme, al grado de que se convierte en el referente principal que trabaja hacia la unidad de la izquierda en México. Él fue el impulsor, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando se empieza a discutir en 1978 si el Partido Comunista Mexicano desaparecía para dar nacimiento a otros partidos en donde estuviera él también, pues se produce un debate muy importante y Arnoldo es el principal expositor de la unidad de la izquierda en México, ¿no? Y surge el Partido Mexicano Socialista primero. Exactamente, surge el PSUN. Luego después del PSUN, el PMS. Y en el PMS se incorpora ya Heberto Castillo. Así es. Cuando es PMS, ¿no? Se unen todas las izquierdas partidistas y crean primero un gran frente electoral que logra ya había logrado el registro del Partido Comunista Mexicano, lo pone a disposición de esta alianza electoral y se forma la primera coalición de izquierda dentro del Poder Legislativo. Por primera vez un grupo que viene de la izquierda de la oposición. 18 diputados se logran en 1979. Sí. Cuando es candidato a la presidencia de la República, Arnoldo, exactamente, claro. Sí. Entonces logra 18 diputados
muchos de ellos destacados líderes, entre ellos pues el propio Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, el propio Pablo Otón Gómez, Salazar, y otros dirigentes. Gastón Mercado, que venía de otra corriente. Así es, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento se produce una situación complicada en el partido, ¿no? Porque había una corriente que no estaba de acuerdo en que desapareciera el Partido Comunista como tal. Sí. Sí. Porque venía creciendo, su autoridad venía creciendo de manera exponencial, ¿no? Sí. Y resulta que llega un momento en que la dirección del partido acuerda discutir la necesidad de unir a toda la izquierda y por mayoría de votos se logra esa decisión, se alcanza esa decisión. Un pasito un poco antes, Jesús, después de la terrible masacre de 1968, pues el movimiento entra en una situación de crisis. Ya habían reprimido a los maestros, ya habían reprimido a los ferrocarrileros, a los médicos, a los electricistas, ahora a los estudiantes, ya habían asesinado a muchos líderes, tenían encarcelados a los principales dirigentes de la izquierda, estaban perseguidos muchos militantes, y entonces es el momento en que resurgen organizaciones de guerrilleras, muchos grupos. Muchos militantes optan por la guerrilla, por la lucha armada, porque dicen este régimen no da posibilidades de transformar al país por la vía democrática, y se van a las guerrillas. Y la importancia de la aportación política de un líder como Arnoldo Martínez Verdugo, yo recuerdo aquella época de discusiones, es porque dice una frase que se me quedó muy grabada. Dijo: hoy ser revolucionario, luchar por la revolución, es luchar por las libertades democráticas. O sea, no la guerrilla, no la lucha armada, sino las libertades democráticas. Y coincide esto con un proceso muy interesante, porque el desgaste del régimen es muy fuerte. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en 1976, el Partido Comunista no tiene registro, la izquierda no tiene registro electoral, y el régimen no tiene competencia real? Así es. Lanzan a López Portillo como candidato único a la presidencia, y no hay quien le compita, salvo Valentín Campa, que va sin registro electoral. Y logra 1,000,000 de votos. 1,600,000 votos. Sin registro. Sin registro. Entonces, es un momento de parteaguas muy importante, porque el régimen también se da cuenta de que el desgaste es excesivo, está pagando el precio de estas represiones, y un tiempo el Partido Comunista había sostenido una línea que le llamó de abstención activa, no votar, las elecciones son una farsa, pero después dicen hay que luchar por la vía electoral. Y entonces entra Arnoldo Martínez Verdugo con toda esta fuerza que has descrito ahorita, Sí, ¿no? así es justamente. Pero este es un antecedente muy importante para algo que posteriormente, ya en los 80s, entrando ya a la segunda parte de los 80s, Jesús comienza también a consolidar. Es tal la represión que está encabezando el Estado mexicano y el bloque duro del Partido Revolucionario Institucional, que genera estas inconformidades al interior del propio partido. Ya había un desgaste muy grande, muy fuerte, hay crisis severas en la economía nacional, ¿sí? Hay una salida apenas de la guerra sucia, estamos terminando con la guerra sucia, que le cuesta también mucha sangre al país, con la represión a los grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, y a todas sus bases populares, y surge entonces ahí un personaje, un grupo de personajes que también le van a dar otra transformación a la izquierda mexicana. Me estoy refiriendo obviamente a Cuauhtémoc Cárdenas, a Ifigenia Martínez y a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo enfrenta o cómo asimila la izquierda mexicana unificada, reestructurándose, ya participando políticamente por la lucha del poder? ¿Cómo toma al partido, a las izquierdas de México esta alborada
de este grupo de priistas con un prestigio también muy importante y que rompen con la línea dura del PRI. A ver, Javier, pero bueno, toda esta son 20 años, ¿no? Del 68 al 88, pero tú nos ibas también a comentar, a ver si podemos retomar esta parte de la entrevista, nos ibas a comentar que ahí sí te tocó participar en el halconazo, en 1971. Bueno, para mí es muy importante este momento que se da, ¿no? Porque después de 1968 pareciera ser que la represión iba a acabar con el movimiento. Sin embargo, no sucedió eso. No, claro. El movimiento siguió dándose, siguió creciéndose, siguió incorporando demandas y siguió sumando fuerzas que antes no habían participado. Perdóname, Sí. ¿Era inspiración Genaro Vázquez? ¿Era inspiración Lucio Cabañas? Eran. Yo creo que estuvieron presentes en este movimiento porque, digamos, el periodo en el que surge la guerrilla es de 1972-73 en adelante, ¿no? Así es. O sea, que como un antecedente importante. exacto. Incluso previo, bueno, ya después del 71 del halconazo y ya la guerrilla urbana Claro. con la Liga Comunista Surge 23 de septiembre. la- Pero primero está Genaro y primero está Lucio. Así es. Ajá. Está Lucio, luego Genaro. Es guerrilla rural, Guerri- luego viene la guerrilla Así es, urbana. Así es. Primero Lucio, luego Genaro y luego la Liga Comunista 23 de septiembre y otros grupos. Así es. Por ejemplo, en 1973 secuestran por primera vez en la historia de México a un político funcionario mexicano que es Shirfield Almada, ¿no? Así es. Ajá. Director de Aeropuertos y Servicios ¿Sí Auxiliares. repites el nombre? Shirfield Almada. Sirfiel Almada. Era el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Esto sucede en 1973. Y resulta que en ese momento, que hay ya un movimiento guerrillero en ciernes y demás, pero un secuestro de esa naturaleza era el primero. Entonces, el gobierno empieza a agarrar a todos aquellos que consideraba disidentes, ¿verdad? Y los agarra y los mete en la cárcel, entre otros yo soy secuestrado en 1973 a consecuencia del secuestro de Shirfield Almada. ¿Se lo atribuyen a ti, a tu grupo político? Sí, lo atribuyen a la gente que comanda, que dirige el movimiento revolucionario del magisterio. Ok. ¿Verdad? Otros Salazar, el MRM y demás. ¿Por qué? Porque en ese momento el movimiento de masas presente en la escena nacional son los maestros, ¿no? Sí. Claro. Hacemos Sí, grandes sí. marchas, Sí, es manifestaciones. una y demás. segunda gran Así oleada es, magisterial. así Sí. es. Entonces me agarran preso, me llevan al campo militar, primero al aeropuerto, en una zona que le llaman Los Hangares. Allí me tienen cerca de 14 horas. Después me ponen una capucha, me llevan al campo militar número 1 y 3 meses estoy desaparecida. Aparezco después de ese tiempo en los sótanos de Tlaxcuaque, después de torturas, de vejaciones, de humillaciones y demás, ¿no? ¿Quién te torturó, Jesús? Hay un tipo que le decían el árabe, un narigón, él, ahorita me acuerdo de su nombre, él era el que comandaba al grupo más siniestro de la policía judicial. Era un torturador profesional. A mí, la primera noche, me tuvieron allí tirado en una celda donde había cerca de 16 compañeros, en una celda de 4x4, ¿no? Allí había 16 o 18 presos, en el centro un hoyo en donde hacíamos nuestras necesidades, el piso mojado porque la llave de agua que estaba allí adentro estaba goteando permanentemente. Entonces una cosa terrible, ¿no? Pero a la segunda noche me sacaron, me subieron a una camioneta, un carro, me echaron una cobija entre el asiento de adelante y el asiento de atrás, me tiraron
me echaron una cobija, se subieron 2 agentes atrás, pusieron sus pies sobre mi cuerpo y salimos cerca de media hora. Después yo sentí que salimos de la ciudad, regresamos y pasamos unas vías de ferrocarril. Yo las oía, las sentía, ¿no? Poco después se paró el vehículo, me bajaron, me aventaron para allá y me dijeron, bueno, se quedó un policía conmigo y me dice, profesor, tiene que decir quién tiene secuestrado a Schiffer Almada, porque de otra manera lo van a madrear. Y bueno, pues yo no sabía nada, en honor a la verdad, yo no sabía nada de ese secuestro, ¿no? Bueno, cuando regresan los otros preguntan qué he dicho de ese asunto, les informan que nada, dice, bueno, pues entonces fusílenlos, ¿no? Y me avientan así y yo toco con la espalda una pared. ¿Qué va a ser las veces de paredón? Una pared, pero de pasto, de caballo, okay. De pastura, exacto, ¿no? Con esa toco, y bueno, pues yo estoy oyendo que están ordenando mi fusilamiento, pero cuando dicen apunten y no dicen disparen, yo dije, estos cabrones no me van a matar. Te están torturando físicamente, totalmente, ¿no? Ajá. Y efectivamente no me dispararon ni nada, me metieron a un ¿cómo podríamos llamar? A un conducto así agachado. ¿Como un túnel? Un tubo, pero estrecho, porque con los codos yo iba sintiendo las paredes y aquí en la cabeza. Y son esos tubos de desagüe, ¿no? De las carreteras. Así. Y desembocamos a un lugar, después de unos metros, en donde había olor a estiércol de caballo. Y bueno, pues me sentaron en una pila, digamos, más o menos de ese tamaño, hacia atrás. Me agarraron 4 tipos, uno de cada brazo, otro de los cabellos hacia atrás y otro de los pies. Y me sumergieron varias veces en una pileta de agua donde tomaban agua los caballos. A la tercera vez yo oí un zumbido, sentí un zumbido en mis oídos, me estaba muriendo, ¿ves? Me estaban ahogando. Cuando ocurre eso, me levantan, me echan agua así en el cuerpo, agua fría porque fue en el mes de noviembre, a principios de noviembre, ¿no? Me echan agua y empiezo a reaccionar, estoy un rato ahí más o menos recuperándome, me suben al vehículo, tomamos camino sin saber a dónde y en un lugar se paran y van a comprar unas botellitas de tequila de este tamaño, sí. Y unos chochitos dulces, y me los dan a fuerza. El tequila me lo dan, que me lo tome, y los chochos igual, forzadamente. Yo supongo que para que entrara en calor, ¿no? Porque el miedo... Ibas a morir de hipotermia. Sí, hipotermia, ¿no? Claro. Bueno, así llegamos otra vez a la sede. Y todos los días llegaba el árabe, sacaba a uno de los presos, los madreaba y los regresaban y los tiraban allí en la celda, completamente golpeados, ¿ves? Entonces, este tipo ya fue acusado después de haber matado a muchos guerrilleros. Creo que lo mataron o lo metieron a la cárcel un tiempo. No me acuerdo cómo se llama, pero el más mendigo de los policías. Les comento una breve historia que yo viví en ese momento. En esa cárcel, en esa celda, conocí a un chavo que se llamaba El Carrizo. Sobre esto yo he escrito 2 artículos. Sí, muy interesante. Claro, sí. El Carrizo. Era un preso común. Era un preso común. Sí. Y lo he escrito después de... Eso fue en el 73. ¿Cuántos años han pasado? Pues un madral, ¿no? Pero lo recordé porque hace un tiempo, unos meses, salió en la prensa el nombre de El Carrizo.
Entonces yo me puse a investigar qué había pasado con él y leí que seguía en la cárcel, que seguía preso, ¿no? Entonces se ha hecho una película de su vida que se llama Los Presos Viejos, ¿no? Sí. En donde Son rateros de barrio, ¿verdad? Sí. Una película muy recomendable, Los Presos Viejos. Exactamente. Ya se quedaron ahí como carne de presidio Así para es, toda la así vida. es, ¿no? Y que eran gente, muchas de ellas gente buena, de buen corazón, Así que es. eran los raterillos del barrio. Entonces este joven, la primera noche que yo llego y que me tiran ahí, le pide a los presos políticos, a los presos que estaban ahí, que le entregaran a él los pedazos de periódico que había en la celda, de un periódico que es el único que circula en la cárcel, que se llamaba Alarma. Alarma, ¿no? Alarma. Casos de alarma. Sí. ¿verdad? Entonces ya él puso ahí pedazos de periódico y me dice, acuéstese, ¿no? Porque el piso estaba mojado. De alguna manera nos hicimos amigos, fueron 90 días los que yo pasé allí, ¿no? Y cuando yo iba a salir, bueno, en las pláticas con él, me dijo, yo soy zorrero, he robado a la gente que tiene dinero. Y a Echeverría le robé 20, Gracias. Esa era la... ¿cómo se llaman? 20 centenarios. Ajá, sí. Centenarios. 20 centenarios. Y Las aquí me monedas tiene de la oro. policía. Ajá. Todos los días los sacaba, los llevaba a los policías a los ambos a desayunar, luego lo llevaban a un baño ¿Turco de vapor? de vapor, se cambiaba y les decían, a tales horas tienes que estar aquí con tal cantidad. Lo mandaban ¿Lo tienes, a arroba? pagar Así la es, cuota. así es, ¿no? Y así Lo se la tenían de pasaba. esclavo, ¿no? Entonces cuando yo salgo, después de 90 días, me dice, profesor, le pido un favor, ahora que salga vaya a la Basílica de Guadalupe y préndale una veladora al santo, ¿A San Judas Tadeo? no me dijo el nombre del santo, ¿no? El santo de los rateros. Sí, de los rateros, ¿no? Le digo, sí, con mucho gusto lo voy a hacer. Y lo hice. Ajá. Es decir, salgo de la cárcel, me lleva la policía hasta mi casa, en la noche, me sueltan allí. Yo les dije, déjenme aquí como a 3 cuadras de mi casa. Dice, profesor, sabemos dónde vive, ¿no? Entonces, ¿para qué lo dejamos aquí? Lo vamos a llevar. Frente a su casa. Y allí me dejaron. Ajá. Entonces, le llevé la veladora al santo de este amigo y lo perdí de vista. Aparece, no sé, 30 años después. Y yo escribo 2 artículos, porque este joven llamado El Carrizo era un tipazo, ¿no? Era un tipazo, jovencito, flaco, muy lúcido, muy hábil, notaba que sí sabía su oficio, ¿no? Era hábil para su Sí. trabajo, claro. Y bueno, sigue preso, hasta donde yo sé sigue preso. Lo han querido extorsionar después de que se sale a la película. Piensan que él se enriqueció con la película, cosa que dice él que no es cierto. ¿Cuándo? Y pues allí sigue, después de décadas, viejo. Ya es un viejo. Han pasado, Pues, tú pasaste en uno de mis artículos la foto Sí. Así es. de una El video. conversación, Ajá. exacto, que tiene el Carrizo con funcionarios o con policías y demás, ¿no? Así es. Entonces, digo, ese momento era muy cabrón. Y luego, en ese periodo, bueno, pues aprenden a Lucio Cabañas. En el 74, él se sube a la montaña, En el 72 matan a Genaro y en el 74 a Lucio. así es. En diciembre de 1974 matan a Lucio. Y lo matan, pues, el ejército, supuestamente por Después del secuestro de Rubén Figueroa, Figueroa, de Rubén Figueroa, de Rubén Figueroa. que era gobernador del Esto estado. es muy de Guerrero. importante, este momento es muy importante, ¿no? Resulta que muchos de los comunistas, pues hemos tratado. Y llega un momento que Lucio nos pide apoyo, porque está en el momento más Cercano. duro, perseguido y demás, ¿no? Y el Partido Comunista Mexicano lo apoya.
Sí lo apoyo. No solamente con recursos, sino también con armas, ¿no? Con armas le damos a Lucio. Y bueno, se produce. Tú tienes una onda, ¿no? No, pero creo que se acabó el... Oh, ok, perdón. Adelante, ¿sí? Se produce el secuestro de Rubén Figueroa y en diciembre de 1974 lo matan, ¿no? A partir de ese momento, pues aparece el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Sí, ya lo había fundado, ¿no? Sí, ya lo había fundado, sí. pero públicamente defiende el trabajo, la política, la actividad de Lucio. Reivindica a Lucio Así como un es. revolucionario. Y exige que el PCM le devuelva parte del dinero que le dio en depósito, que le dio en El custodia. secuestro de Figueroa. Sí, del secuestro de Figueroa. Así es. El partido asume que efectivamente recibió ese dinero, pero no lo podía meter al banco porque pues el partido vivía en la miseria, a nombre de quién metía ese dinero, y lo que hizo fue No comprar les llegara el oro de Moscú, ¿verdad? No, hombre, ¿qué va a llegar? Entonces, con el dinero del secuestro de Figueroa, el Partido Comunista Mexicano compra el edificio. Exacto. ¿Este edificio de Monterrey? No, es el que está ¿cómo se llama? En Durango, un edificio que está en Durango. En la calle Durango. En la calle de Durango, Sí. Exactamente. Donde después fueron las oficinas del periódico del partido. Justo, Ahí. exactamente. Aquí en la colonia Ese- Roma, en la capital de la República, claro. Y entonces, bueno, pues el contacto entre Lucio y el partido era un compañero que se llama Félix Bautista. Félix Bautista era el mensajero, digamos, ¿no? Y este compañero estaba dentro del partido, era un dirigente, era militante y demás, ¿no? Y un día desaparece, secuestra el Partido de los Pobres, secuestra a Félix Bautista. Para que le regrese el dinero. Así es. Y que está ahí un escándalo Exigiendo nacional que con este el tema. partido le entregue el dinero. Pues el partido vivía en la miseria, no tenía recursos, ¿no? Y entonces se produce una serie de negociaciones y Antonio Franco, yo no sé si tú lo Sí, cómo ubicas, no. Claro que y sí. Eduardo Montes Manzano y yo somos comisionados para servir de negociadores con el grupo que había nombrado el Partido de los Pobres para ver cómo se resuelve el problema del dinero. De ese dinero, claro. A mí me tocó 2 veces hablar con ellos. Nos reunimos allá por Iztapalapa, unos jovencitos de 1,20 m. Indígenas. Indígenas, ¿verdad? Indígenas. Traían una mochila aquí, seguramente que con armas, ¿no? Muy, ¿cómo podría decir? Sí, muy humildes, pero muy avispados, veces. Claro. Y bueno, pues llevábamos y traíamos propuestas y demás, ¿no? En ese ínter veían que estaba demasiada lenta la negociación y secuestran a Arnoldo Martínez. Al dirigente nacional del Partido Así Comunista es. Mexicano. Secuestran al dirigente secretario general del Partido Comunista y lo tienen allí, lo amenazan al partido que si no pagan el Escandalazo depósito, a los dos los van a fusilar. Claro. Bueno, pues se acuerda en la dirección del partido buscar los recursos. No se oculta la situación porque trasciende a la prensa y a la opinión pública el secuestro de 2 militantes del partido y entre ellos al secretario general. Y entonces entra en función el gobierno. Y el gobierno acuerda ayudar a resolver ese problema. Y se resuelve con una aportación que hacen directamente los militantes, los amigos del partido. Juan, pintor de Guanajuato, ¿cómo se llama? Que ya murió, un pintor destacado, el que hizo el trabajo en la Cámara de Diputados, No recuerdo. el frontispicio de la Cámara de Diputados, ¿no? Y otros personajes de recursos aportaron una buena cantidad de dinero, pero no se completó, ¿no? Entonces el gobierno aporta una cantidad y se cubre el
¿Monto del secuestro? El monto del secuestro. Y ¿Se pagó después? Sí, se le regresó entonces sí, el recurso que aporta el Estado. El partido le decía, bueno, ahí está el edificio, ¿no? Así es. Aquí está su dinero, ahí está el edificio. Ahí está. Lo ponen como garantía de pago. Así es. Okay. Y ellos dicen, no queremos edificios, porque nosotros no estamos en la legalidad. Estamos viviendo en la clandestinidad, pero lo que necesitamos es... ¿El Partido del Pueblo continúa? El Partido de los Pobres. El Partido de los Pobres continúa. Pues yo creo que ¿Qué noticia tienes de en ellos? la práctica me parece que ha desaparecido, ¿no? Okay. Muchos de los dirigentes, entre otros el hermano de Lucio Cabañas, hasta donde yo sé, él está en Morena, en el estado de Guerrero, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre con el movimiento guerrillero, con todos estos sectores, uno de los dirigentes principales de la Liga Comunista 23 de septiembre, que es ¿cómo se llama el compañero? ¿Irales? Gustavo Irales, ha escrito sus textos, sus libros, ¿no? Sus opiniones, y dice que llegó un momento en que la dirección de la guerrilla, no solamente de la 23 de septiembre, sino de todo el movimiento guerrillero, llegaron a la conclusión de que por allí no iban a lograr nada, ¿no? Y además ya estaban muy infiltrados también, ¿no? Por la policía. Totalmente. Okay. Entonces se acuerdan, pues, pasar a la vía legal. Jesús Olga, sí. Tenemos en este momento 1 hora con 13 minutos. Sí. Me gustaría, por favor, que ahora sí nos platicaras este encuentro ya con el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas, de Ifigenia y de Porfirio. Sí, correcto. Por favor, para ir avanzando y acelerarlo, ¿no? Creo que vamos a hacer una entrevista en 2 partes, porque es del 68 al 88, ¿verdad? Y creo que esta cierra una... Podríamos cerrar ahí. Podríamos empezar después con lo que fueron ya las luchas, con la aparición ya del PRD, las candidaturas de Andrés Manuel y Morena. Entonces creo que esa formará parte de una segunda entrevista, o una entrevista en 2 partes, la segunda parte. Sí. Bueno, sobre esto es una cosa interesante, ¿no? Cuando en el PMS acuerda lanzar la candidatura de Eberto Castillo a la presidencia de la República, pues el prestigio de los liderazgos unidos en todo esto era importante, ¿no? Y se tomaron los acuerdos, se nombraron las comisiones y se acordó nombrar grupos para ir previamente preparando la campaña de Eberto Castillo por donde iba a pasar, ¿no? Así es, ajá. Y un grupo de compañeros en el que yo estaba se acordó ir a Chihuahua a hacer la campaña de Eberto Castillo. Okay. Y bueno, pues empezamos de Ciudad Juárez hacia la capital, varios lugares allí, municipios y demás, ¿no? Y andábamos en la Tarahumara cuando recibimos, para eso Eberto Castillo estaba ya circulando en el estado, ya haciendo campaña, ¿no? Sí. Y nosotros estábamos como comisión anticipada, preparando su gira. Estábamos en la Tarahumara cuando recibimos el llamado de regresar a México. Sí. Porque había novedades, ¿no? Seguramente la dirección del partido había hablado directamente con Eberto, porque Eberto regresa también a la Ciudad de México. Ajá. Hay una reunión en la que yo no participo, es otra dirección, porque ya para ese momento muchos ya no somos miembros de la dirección del partido. Sí. Ya son otros, ¿no? Claro. Ajá. Entre ellos los chuchos, por ejemplo. Entonces, en esa reunión se informa que un grupo encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y otros miembros del PRI rompen con el partido, forman una corriente que es la corriente democrática del PRI y deciden salirse del PRI. Entonces, esta corriente lanza la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Se hace una discusión para ver
quién tiene mayor posibilidades de triunfo, y se acuerda que sea Cuauhtémoc Cárdenas el que encabece la campaña presidencial de toda la izquierda, incluida la fracción de Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Bueno, pues se hace la campaña, como ustedes saben. Hay gente que afirma, entre otros yo, que realmente Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la presidencia. Hicimos un acto en el Zócalo, poco después de que se da el triunfo, ¿cómo se llama? El pelón Carlos Salinas de Gortari. Fueron las candidaturas históricas de Cuauhtémoc Cárdenas por esta coalición de fuerzas democráticas y de izquierda. Él inicialmente con el registro del PAR, después se suma el PSOE. Así es. Y luego era la candidatura de Manuel Cloutier por el PAN, era la candidatura de doña Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por segunda vez ella era candidata, es la única mujer, la primera mujer candidata, y esta era la segunda vez que era candidata a la presidencia. Y luego la candidatura de priista Salinas de Gortari. Esas eran las 4 candidaturas presidenciales, ¿no? Jesús, permíteme entonces hacerte esta pregunta, y creo que de mi parte, para esta primera parte de la entrevista que tenemos con Jesús Sosa, aquí le pararía, pero me gustaría mucho, obviamente cuando ustedes establecen este contacto y esta alianza con Cuauhtémoc, ustedes hacen propuestas de gobierno en caso de que finalmente les hubieran reconocido el triunfo, ¿no? Ustedes iban y pensaban que iban a ganar. Sí. ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué es lo que pedía la izquierda a un grupo de expriistas que, bueno, representaban de alguna forma lo que se ha dado en llamar a lo largo de la historia del priismo nacional como el nacionalismo revolucionario? ¿Qué era lo que... ¿Cómo armaron políticamente? Sí, ¿qué era lo que los armó? ¿Qué eran las propuestas de ustedes para un gobierno en caso de que llegara al triunfo Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, bueno, en la reunión donde se acuerda apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, se elabora una plataforma política, que es el acuerdo, el órgano rector, por decirlo plural, digamos, de toda la izquierda, ¿no? Y las demandas principales pues son la democratización del país, la desaparición de todos los grupos represores, la desaparición del cuerpo de la policía judicial, que era el instrumento más odiado por toda la izquierda nacional y toda la seguridad que estuvo durante muchos años bajo la jefatura de uno de los hombres más oscuros de la historia de México, que era policía Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Fernando Gutiérrez Barrios. Y luego también la desaparición del Estado Mayor Presidencial que sería desde entonces. Entonces esa era la democratización del país. Porque era muy difícil salarios también. meter pues todo lo que cada grupo tenía. Se acordó las demandas fundamentales que hicieran posible ir juntos en un proceso electoral como este, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿qué nos une? Lo que nos une es la lucha por la democratización del país. ¿Por qué no estaba Rosario Ibarra con ustedes? Bueno, Rosario Ibarra de alguna manera quedó resentida por la falta de apoyo, me parece a mí, ¿no? En su demanda concreta de la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Fría. Ella quedó prácticamente sola en ese esfuerzo, a pesar de que se hacía en cada acto político pues la presión necesaria para buscarlo y todo, pero en la realidad la que cargó con todo el peso de esa demanda pues fue doña Rosario. Pero además ella estaba muy enferma en ese momento, ¿no? Y prácticamente dejó de participar políticamente, ¿no?
Esa es la razón que yo encuentro, ¿no? Seguramente hubo otras cosas ella no que es militante no, de ningún aparte, ¿no? partido, porque ella es postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Sí. que era que agrupaba a la corriente de los trotskistas Ajá. mexicanos, pero ella no era militante de ese partido. Y en algún momento, cuando le hacen una entrevista, cuando se cumplen 20 años del 88, en el 2008, ella le dice a Marta Anaya, la reportera, la periodista que le hace la entrevista, que decidió participar aparte porque porque se lo pidió el TRT como la expresión más de izquierda en esa campaña. O sea, consideraban que el hecho de que lo que venía del PC y demás se aliaran con Cuauhtémoc no los representaba a Así ellos es. y querían Sí, ser sí, una sí. fuerza más de izquierda en esta campaña electoral, ¿no? Sí, así es. Como testimonial, si quieres, pero Sí, claro. Bueno, el hecho de que entonces sea un partido trotskista, de inmediato Claro. se identifica el por qué no existía Claro. Yo esa acabo alianza. de hablar con uno de los Ajá. dirigentes trotskistas y le digo, oye, ¿dónde andas tú ahora, no? Ajá. ¿Qué haces políticamente, no? Dice, mira, yo finalmente aprendí que aquellos políticos que dicen todo no son los mejores políticos, sino aquellos que callan. Y yo cometí el error de decir todo lo que quería y me mandaron por un tubo, me excluyeron, me marginaron, ¿no? Ah, ok. Es un compañero que se llama Ricardo Hernández. sí. Ricardo Es, Fernández, ok. fue un trotskista muy destacado, culto incluso, y bueno, pues ahora está... Era el ala disidente de un personaje del trotskismo mexicano que figura en la historia y va a seguir figurando seguramente, Adolfo Gil. Ahí, así es. Entonces Hernández era opositor dentro del PRT a Adolfo Gil. Así es, al grado de que él estuvo metido en la actividad él llegó hasta la candidatura de Cuauhtémoc, Sí. Muy bien. hasta ahí llegó, ¿no? Pero Entonces después se triunfa todo y se viene el gran fraude electoral del 88 que impone a Salinas de Gortari y que le da la continuación a lo que ya se empezaba a imponer en México con De la Madrid, que es el proyecto neoliberal. Y que fue, a fin de cuentas, lo que dividió al PRI, ¿no? Así O es. sea, el PRI de Cuauhtémoc, de Porfirio Muñoz Ledo, del propio Andrés Manuel López Obrador y de otros, era el PRI del nacionalismo revolucionario que estaba en contra de las políticas neoliberales. Y se fracasa, el 88 es un fracaso para la izquierda, en el sentido de que no se pudo detener el avance del modelo neoliberal y se viene todo lo que sabemos que sucede en el país con el desmantelamiento de la planta productiva, la venta de los recursos Claro, naturales, claro. el país en garage, ¿no? Así En la es. venta de garage. Pero esa es otra historia, Sí. mi estimado Jesús, Sí. mi queridísima Olga, que podríamos poner como punto de partida para la segunda parte de esta entrevista que Así tenemos es. exclusiva con todo un personaje como usted lo está certificando en este momento a través de esta entrevista en Cuatro Vientos, Jesús Sosa Castro.